Haga un inventario de sí mismo. 28 preguntas que usted debe responder. El autoanálisis al año es tan esencial para la eficaz comercialización de servicios personales como lo son los inventarios anuales en los negocios. Además, los análisis anuales deberían revelar una disminución en los errores y un incremento en las virtudes. En la vida, uno avanza, se estanca y retrocede. El objetivo, por supuesto, debería ser avanzar. Un autoanálisis al año le hará ver si ha avanzado y en qué medida lo ha hecho. También revelará si ha retrocedido en algo. La comercialización eficaz de los servicios personales exige que uno se mantenga en marcha, aunque el progreso sea lento. Debe efectuar el autoanálisis a fin de año para que concluya o incluya en sus resoluciones de año nuevo cualquier mejora que el análisis aconseje introducir. Haga entonces un inventario respondiendo a las siguientes preguntas y compruebe las respuestas con ayuda de alguien que no le permita autoengañarse en lo referente a la exactitud de las respuestas. Cuestionario de análisis para el inventario personal. Número 1. ¿He alcanzado el objetivo que me había propuesto como meta este año? Usted debe trabajar para alcanzar un objetivo anual definido como parte de su objetivo principal de la vida. Número 2. ¿He entregado mis servicios con la mejor calidad posible o hubiera podido mejorarlos de alguna manera? Número 3. ¿He entregado la mayor cantidad de servicios de que fui capaz? 4. ¿Ha sido siempre armonioso y cooperativo el espíritu de mi conducta? 5. ¿He permitido que el hábito de dejar las cosas para más tarde disminuya mi eficiencia? En caso afirmativo, ¿en qué medida? 6. ¿He mejorado mi personalidad? En caso afirmativo, ¿de qué manera? 7. ¿He sido persistente en seguir mis planes hasta el final? 8. ¿He tomado decisiones rápidas y definidas en todo momento? 9. ¿He permitido que uno o más de los 6 temores básicos disminuya mi eficiencia? 10. ¿He demostrado excesiva prudencia o he sido imprudente? 11. ¿Ha sido mi relación con mis compañeros de trabajo agradable o desagradable? Si fue desagradable, ¿la culpa ha sido mía en forma total o parcial? 12. ¿He disipado mi energía por falta de concentración en el esfuerzo? 13. ¿He mantenido una mentalidad abierta y tolerante en todos los demás? 14. ¿De qué manera he mejorado mi capacidad para prestar servicios? 15. ¿He sido desmedido en algunos de mis hábitos? ¿En cuáles? 16. ¿He expresado abierta o secretamente alguna forma de egoísmo? 17. ¿Mi conducta hacia mis colaboradores los ha inducido a respetarme? 18. ¿Mis opiniones y decisiones se han basado en conjeturas o en la precisión de mi análisis y de mis pensamientos? 19. ¿He cultivado el hábito de administrar mi tiempo, mis gastos y mis ingresos de forma conservadora? 20. ¿Cuánto tiempo que podría haber aprovechado mejor lo he dedicado a esfuerzos improductivos? 21. ¿Cómo puedo distribuir mi tiempo de otra forma y modificar mis hábitos para ser más eficiente el año próximo? 22. ¿He sido culpable de alguna conducta que mi conciencia no apruebe? 23. ¿Hasta qué punto he entregado más servicios y de mejor calidad de lo que mi paga me impone? 24. ¿He sido injusto con alguien? De ser así, ¿en qué manera? 25. Si yo hubiera sido el comprador de mis propios servicios de este año, ¿estaría satisfecho con mi compra? 26. ¿Estoy en el trabajo que no me gusta? Si no lo estoy, ¿por qué no? 27. ¿El que compra mis servicios ha estado satisfecho? Si no es así, ¿por qué no? 28. ¿Cuál es mi nivel actual en cuanto a los principios fundamentales del éxito? Determínelo en forma justa y franca y haga que lo coteje alguien que tenga el valor suficiente para hacérselo saber con precisión. Después de leer y asimilar la información que se presenta en este capítulo, usted está en condiciones de crear un plano práctico para comercializar sus servicios personales. En este capítulo encontrará una descripción adecuada de todos los principios esenciales para planear la venta de servicios personales, lo que incluye los atributos principales del liderazgo,
las causas más comunes del fracaso en el liderazgo, una descripción en los campos de oportunidad para el liderazgo, las principales causas del fracaso en todos los aspectos de la vida y las preguntas importantes que deberían usarse en el autoanálisis. Hemos incluido esta amplia y detallada presentación de información porque será necesaria para todos aquellos que deban empezar a acumular riquezas vendiendo sus servicios personales, los que hayan perdido su trabajo, sus propiedades y su fortuna, y los que apenas empiecen a ganar dinero. Solo pueden ofrecer sus servicios personales a cambio de riquezas. Por lo tanto, es esencial que cuenten con la información práctica que necesitan para sacar el mejor partido posible de la comercialización de sus servicios. La información que contiene este capítulo será muy valiosa para todos los que aspiren al liderazgo en cualquier profesión. Será especialmente útil para quienes estén tratando de comercializar sus servicios como ejecutivos en el campo de los negocios o de la industria. Asimilar y entender por completo la información que aquí se ofrece será útil para quien necesite comercializar sus propios servicios y le ayudará también a ser más analítico y capaz al juzgar a las personas. La información será inapreciable para los gerentes de personal y para todos los supervisores y ejecutivos encargados de la selección de empleados y del mantenimiento de organizaciones eficientes. Si usted duda de esta afirmación, ponga a prueba su firmeza y responda por escrito las 28 preguntas del cuestionario del análisis personal. Eso podría ser muy interesante y provechoso. ¿Dónde y cómo se pueden encontrar oportunidades para acumular riquezas? Ahora que hemos analizado 6 de los 13 pasos hacia la riqueza, naturalmente nos preguntamos, ¿dónde puede uno encontrar oportunidades favorables para aplicar estos principios? Pues bien, hagamos un inventario para ver qué le ofrece Estados Unidos a la persona que busca riqueza, en pequeña o gran escala. Recordemos, para empezar, que Estados Unidos es un país donde todo ciudadano respetuoso de la ley goza de una libertad de pensamiento y de acción sin comparación en ninguna parte del mundo. La mayoría jamás hemos analizado las ventajas de esta libertad ilimitada, ni las hemos comparado con la libertad restringida que hay en otros países. En Estados Unidos hay libertad de pensamiento y de expresión, libertad de selección y oportunidades educativas, libertad religiosa y política, libertad en la elección de actividades comerciales, profesionales u ocupacionales, libertad para acumular y poseer sin interferencia todas las propiedades que podamos acumular, libertad para escoger nuestro lugar de residencia, libertad para contraer matrimonio, libertad de igualdad de oportunidades para todas las razas, libertad para viajar en un estado o de un estado a otro, libertad en la elección de nuestros alimentos y libertad para aspirar a cualquier nivel de vida en el que nos hayamos preparado, incluso a la presidencia de Estados Unidos. Hay otras formas de libertad, pero esa lista nos da una visión general de las que son, digamos, más importantes, que representan oportunidades del orden más elevado. Esta ventaja de la libertad es más notable si tomamos en cuenta que Estados Unidos es el único país que garantiza a todos sus ciudadanos, sean nativos o naturalizados, una gama de libertades tan amplia y tan variada. Ahora enumeremos algunas de las bendiciones que la amplitud de estas libertades pone a nuestro alcance. Tomemos como ejemplo la familia estadounidense media, es decir, una familia de ingresos promedio, y sumemos los beneficios de que dispone cada miembro de la familia en esta tierra de oportunidades y de abundancia. A. Alimento. Además de la libertad de pensamiento y de acción está el alimento, el vestido y la vivienda, las tres necesidades básicas de la vida. Gracias a nuestra libertad universal, la familia estadounidense promedio dispone, a las puertas mismas de su casa, de la mejor selección de alimentos que se puede encontrar en el mundo entero y a precios al alcance de su bolsillo. Una familia de 4 personas que vive en una ciudad pequeña o mediana en Estados Unidos, lejos de las fuentes de producción de alimentos, realizó un análisis cuidadoso del costo de un desayuno sencillo y los resultados fueron asombrosos. Tenemos, por ejemplo, un jugo de naranja procedente de la Florida, cereal de trigo de una granja de Kansas, té de China, plátanos de América del Sur, pan tostado también con trigo de una granja de Kansas, huevos frescos de una granja de la región, azúcar de Utah o de Texas, margarina de Illinois, leche de una granja local. El total de este desayuno es de $2.76.
No es muy fácil conseguir comida en un país donde 4 personas pueden disfrutar un desayuno que consta de todo lo que quieren o necesitan, por 69 centavos por persona. Observe que este desayuno sencillo se reunió mediante un extraño arte de magia desde China, América del Sur, Utah, Kansas e Illinois. Y los productos llegan a la mesa del desayuno, listos para disfrutarse en el corazón de una ciudad promedio de Estados Unidos a un costo que está al alcance del trabajador más humilde. El costo incluye todos los impuestos federales, estatales y municipales. El siguiente punto, B. Vivienda. Esta familia vive en un departamento cómodo, con calefacción central, luz eléctrica y gas para cocinar, todo por $800 mensuales. En una ciudad más pequeña, el mismo apartamento podría rentarse por $685 al mes. El pan tostado que comieron en el desayuno se prepara en un tostador eléctrico que solo cuesta unos $15. El apartamento se limpia con una aspiradora que funciona con electricidad. En la cocina y en el cuarto de baño se dispone de agua fría y caliente en cualquier momento. La comida se mantiene fría en un refrigerador eléctrico. La mujer se riza el cabello, lava y seca la ropa con aparatos eléctricos de fácil manejo, con electricidad que se obtiene de una instalación eléctrica normal que hay en todas las casas. El marido se rasura con una afeitadora eléctrica y todos disfrutan gratuitamente de entretenimiento proveniente del mundo entero 24 horas al día, si así lo desean, con solo encender el televisor o la radio. En este apartamento hay otras comodidades, pero esta lista nos da una idea aproximada de algunas pruebas concretas de la libertad que se disfruta en Estados Unidos. C. Ropa. En cualquier lugar de Estados Unidos, la vestimenta normal de una mujer se puede adquirir por menos de $1,500 al año, y el hombre promedio puede vestirse por la misma suma o hasta menos. Solo hemos mencionado las tres necesidades básicas de alimento, ropa y vivienda. El ciudadano estadounidense promedio disfruta de otros privilegios y ventajas a cambio de un modesto esfuerzo que no excede 8 horas de trabajo diarias. Entre ellos, el privilegio de transportarse en automóvil, pudiendo ir y venir a su voluntad a un costo relativamente bajo. El estadounidense promedio cuenta con una seguridad sobre sus derechos de propiedad que no tienen equivalente en ningún otro país del mundo. Puede depositar dinero en un banco con la seguridad de que su gobierno lo protegerá y se lo devolverá si el banco no lo hace. Si un ciudadano estadounidense quiere viajar de un estado a otro, no necesita pasaporte ni permiso de nadie. Puede ir a donde desee y regresar cuando quiera. Además, puede ir en su automóvil particular, en avión, en autobús, en tren o en barco, según su bolsillo se lo permita. El milagro que ha proporcionado estas bendiciones. Con frecuencia oímos que los políticos reclaman las libertades de Estados Unidos cuando buscan votos, pero es raro que se tomen el tiempo o hagan el esfuerzo de analizar la fuente o naturaleza de esas libertades. Al no tener intereses personales, al no albergar resentimientos ni tener segundas intenciones, yo tengo el privilegio de adentrarme en un análisis franco de ese algo misterioso, abstracto y por lo general malentendido que otorga a todos los ciudadanos de Estados Unidos más bendiciones, más oportunidades de acumular riqueza, más libertades de todo tipo de lo que se puede encontrar en ningún otro país. Tengo el derecho de analizar la fuente y la naturaleza de ese poder invisible, porque conozco y he conocido a lo largo de más de medio siglo a muchas de las personas que organizaron ese poder y a muchos que en la actualidad son responsables de que tal poder se mantenga. El nombre de ese misterioso benefactor de la humanidad es capital. El capital no solo consiste de dinero, sino en forma más específica de grupos de personas inteligentes y bien organizadas que planean medios y maneras de usar el dinero en forma eficiente para el bien público y en forma provechosa para ellos mismos. Esos grupos se componen de científicos, educadores, químicos, inventores, analistas de negocios, especialistas en publicidad, expertos en transportes, contadores, abogados, médicos y toda clase de personas que disponen de conocimientos sumamente especializados en todos los campos de la industria y los negocios. Ellos exploran, experimentan y abren caminos a nuevos campos de actividad. Sostienen universidades, hospitales y escuelas públicas. Construyen buenos caminos, publican periódicos, administran estaciones de radio y televisión. Pagan la mayor parte del costo gubernamental y se ocupan
de los numerosos detalles esenciales para el progreso humano. En pocas palabras, los capitalistas son el cerebro de la civilización, porque ellos proporcionan todo el material del que consta la educación, la ilustración y el progreso. El dinero sin un cerebro siempre será muy peligroso. Si se le utiliza de manera apropiada, es el elemento esencial más importante de la civilización. El desayuno sencillo que se describió hace unos párrafos no podría llegar a esa familia de 4 personas por 69 centavos por cabeza o por ningún otro precio si el capital organizado no hubiera proporcionado la maquinaria, los barcos, los ferrocarriles, los camiones y los enormes ejércitos de trabajadores especializados para ponerlos en marcha. Se puede tener una ligera idea de la importancia del capital organizado si uno intenta imaginar lo que sería llevar la carga de la responsabilidad de reunir los elementos para el sencillo desayuno que se describió y servírselo a una familia sin la ayuda del capital. Para conseguir el té, tendrá usted que viajar a China o a la India, y ambos países se encuentran muy lejos de Estados Unidos. A menos de que fuera un excelente narrador, quedaría rendido mucho antes de emplear el viaje. Además, también se enfrentaría a otros problemas. Aun si estuviera o si tuviera las fuerzas físicas suficientes para atravesar el océano nadando, ¿qué usaría como dinero? Para conseguir el azúcar tendría que hacer otro viaje largo hasta la región donde se cultiva la remolacha azucarera de Utah o a los campos de Luisiana o Texas. Pero aunque lo hiciera, podría regresar sin el azúcar porque su producción requiere de dinero y de esfuerzo organizado, sin mencionar lo que representa refinarla, transportarla y servirla en una mesa de desayuno en cualquier lugar de Estados Unidos. Sería bastante fácil encontrarse los huevos en las pequeñas granjas que se encuentran en las campiñas cercanas a la ciudad, pero tendría que hacer una larga caminata de ida y vuelta hasta Florida para poder servir 4 vasos de jugo de naranja. Y le esperaría otra larga caminata a Kansas o a cualquier otro de nuestros estados donde se cultivan cereales para conseguir 4 rebanadas de pan de trigo. Tendría que eliminar el cereal del menú, porque no lo conseguiría sin el esfuerzo de una mano de obra de trabajadores especializados y organizados, y sin la maquinaria adecuada, pues todo eso requiere capital. En un momento de descanso podría emprender otro viajecito nadando para llegar a América del Sur, donde podría conseguir un par de plátanos y de regreso solo le faltaría caminar un poquito más hasta la granja más cercana para conseguir leche y tal vez un poco de mantequilla, ya que tendría que omitir la margarina, pues al igual que el cereal, su manufactura requiere capital. Entonces, su familia podría sentarse a disfrutar el desayuno y usted tendría o podría cobrar 6 monedas de 10 centavos y 7 de 1 centavo por su trabajo. Parece absurdo, ¿verdad? Bueno, pues el procedimiento que acabo de describir sería la única manera posible de conseguir esos sencillos productos alimenticios para servirlos en la mesa del desayuno de la familia en esa ciudad del interior si no encontráramos o si no contáramos con la bendición del sistema capitalista. La suma de dinero que se requiere para la construcción y el mantenimiento de los ferrocarriles, los barcos y las líneas de camiones que se usan para servirle a usted un desayuno tan sencillo es tan enorme que abruma la imaginación. Asciende a cientos de millones de dólares, sin siquiera mencionar a los ejércitos de trabajadores especializados que son necesarios para tripular los barcos, líneas de camiones y ferrocarriles. Pero el transporte es solo parte de los requisitos de la civilización moderna en el Estados Unidos capitalista. Antes de que pueda haber algo que transportar, tiene que haberse cultivado en el campo o tiene que haberse fabricado y preparado para el mercado. Y esto exige cientos de millones de dólares en equipo, maquinaria, embalajes, comercialización y para pagar los salarios de millones de hombres y de mujeres. Los barcos, los ferrocarriles, las líneas aéreas y las redes camioneras no brotan de la tierra ni funcionan de manera automática. Son una respuesta a las necesidades de la civilización, gracias al esfuerzo, el ingenio y la capacidad de organización de personas dotadas de imaginación, de fe, entusiasmo, decisión y persistencia. Esas personas son conocidas como capitalistas. Están motivadas por el deseo de construir, edificar, lograr, prestar servicios útiles, obtener un lucro y acumular riquezas.
Y como prestan servicios sin los cuales la civilización no existiría, están en el camino que los lleva al logro de grandes riquezas. Solo para mantener este relato simple y comprensible, añadiré que esos capitalistas son precisamente las mismas personas sobre las que casi todos nosotros hemos oído hablar a los oradores callejeros. Son las mismas personas a quienes los radicales, los chantajistas, los políticos deshonestos y los líderes obreros corruptos describen como intereses depredadores, Wall Street o el gran capital. No es mi intención presentar ningún alegato en favor o en contra de ningún grupo de personas o de ningún sistema económico. No intento condenar los contratos colectivos de trabajo cuando hablo de líderes laborales corruptos. Ni intento expresar mi total desaprobación de todos los individuos que se conocen como capitalistas o empresarios. El propósito de este libro, un propósito al que finalmente he consagrado más de un cuarto de siglo, es presentar a todos los que deseen conocerla la más confiable de las ideologías gracias a la cual la gente puede acumular tanta riqueza como desee. He analizado aquí las ventajas económicas del sistema capitalista con el doble propósito de demostrar: uno, que todos aquellos que buscan riquezas deben reconocer y adaptarse al sistema que controla todas las posibilidades de crear una fortuna, sea grande o pequeña. 2. Presentar el panorama opuesto al que muestran los políticos y los demagogos, que oscurecen deliberadamente los problemas que plantea al referirse al capital organizado o a la libre empresa como si fuera algo venenoso. Estados Unidos es una nación capitalista de libre empresa. Se ha desarrollado gracias al uso del capital y más vale que nosotros, que participamos en las bendiciones de la libertad y de la oportunidad, nosotros, los que tenemos como meta acumular riqueza, nos demos cuenta de que ni las riquezas ni las oportunidades estarían a nuestro alcance si el capital organizado no nos hubiera proporcionado estos beneficios. Durante décadas ha sido un pasatiempo cada vez más popular entre los radicales, los políticos, que solo buscan sus propios intereses, los chantajistas, los líderes laborales corruptos y en ocasiones los líderes religiosos, lanzar ataques al azar contra Wall Street y el gran capital. La práctica llegó a ser tan generalizada que durante algún periodo de la depresión fuimos testigos de la escena increíble en la cual altos funcionarios del gobierno se unieron a políticos baratos y a líderes laborales con el supuesto propósito de estrangular al sistema que ha hecho de Estados Unidos el país industrial más rico del mundo. Esa actividad se generalizó tanto y estaba tan bien organizada que prolongó la peor depresión que Estados Unidos haya experimentado. Les costó el empleo a millones de personas, ya que esos empleos eran parte integral del sistema industrial y el capitalista que forma la columna vertebral de la nación. Durante esa extraña alianza entre funcionarios del gobierno e individuos egoístas que estaban tratando de luchar al declarar una temporada de caza abierta contra el sistema industrial estadounidense, cierto tipo de líder laboral unió fuerzas con sus políticos y ofreció conseguir votantes a cambio de una legislación que permitiera que la gente privara a la industria de su riqueza mediante la fuerza organizada de las multitudes, en lugar de recurrir al método más viable de entregarle el trabajo honesto diariamente a cambio de un salario justo. Millones de hombres y mujeres de toda la nación siguen involucrados en ese pasatiempo popular de tratar de obtener algo sin dar nada. Algunos se unieron a sindicatos donde exigen menos horas de trabajo y más paga. Otros ni siquiera se toman la molestia de trabajar, exigen los servicios de seguridad social del gobierno y los están consiguiendo. Si usted es uno de los que cree que se puede acumular riquezas con solo organizar grupos y exigir más paga por menos servicios, si usted es uno de los que exigen servicios de seguridad social del gobierno sin estar dispuestos a entregar trabajo a cambio, si usted es uno de los que creen que dar su voto en favor de un político esperando que se apruebe una legislación que permita el atraco a la tesorería de la nación, entonces puede conseguirlo creyendo y sentirse seguro, sabiendo que nadie lo va a perturbar, porque este es un país libre donde la gente puede pensar lo que le venga en gana, donde casi todos pueden vivir sin demasiado esfuerzo, donde muchos pueden vivir bien sin trabajar en absoluto.
No obstante, debes saber toda la verdad sobre esa libertad de la que tanto se jactan y tan pocos comprenden. A pesar de su grandeza, lo lejos que llega y de la gran cantidad de privilegios que proporciona, esa libertad no entrega riquezas ni puede entregarlas sin esfuerzo. Solo hay un método seguro de acumular riquezas y de aferrarse a ellas legalmente. Y ese método es prestar servicios útiles. Jamás se ha creado sistema alguno con el cual la gente pueda adquirir riquezas, digamos legalmente, por la sola fuerza de los números, o sin dar a cambio un valor equivalente, de una forma u otra. Existe un principio conocido como la ley de la economía. Es más que una teoría, es una ley que nadie puede ignorar. Tome nota del nombre de ese principio y recuérdelo, que ya es mucho más poderoso que todos los políticos y todas las maquinarias políticas. Supera por mucho el control de todos los grupos de intereses especiales y sindicatos. Ni los chantajistas ni tipo alguno de líderes corruptos pueden hacer que se tambalee, ejercer influencia sobre él o controlarlo a base de sobornos. Además, tiene un sistema de vigilancia que todo lo ve y un sistema perfecto de contabilidad en el que se registra con toda precisión las transacciones de cada persona que le dedique a los negocios o que esté tratando de recibir algo a cambio de nada. Tarde o temprano, sus auditores se presentarán, examinarán los registros de personas de alto o bajo nivel y exigirán cuentas. Wall Street, el gran capital, intereses de capital depredador, o el nombre que quieran darle al sistema que nos ha dado libertad en Estados Unidos, representa a un grupo de personas que entienden, respetan y se adaptan a esa poderosa ley de la economía. Su estabilidad financiera depende de su respeto a esa ley. A la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos les agrada este país, con todo y su sistema capitalista. A juzgar por sus acciones, hay personas en este país a las cuales no les agrada. Por supuesto, es su privilegio. Si no les gusta este país, su sistema capitalista y sus oportunidades ilimitadas, tienen el privilegio de marcharse. Siempre hay otros países donde puede uno poner a prueba su oportunidad de disfrutar la libertad y acumular riquezas, siempre y cuando no sea demasiado quisquilloso. Estados Unidos ofrece toda la libertad y todas las oportunidades de acumular riquezas que cualquier persona honrada pueda necesitar. Cuando uno sale de casa con ánimo deportivo, busca cotos de caza donde las presas abunden. Y por supuesto, la misma regla es válida cuando se sale a la caza de las riquezas. Si solo usted busca riquezas, no pase por alto la posibilidad de un país cuyos ciudadanos son tan ricos que gastan al año más de 29.000 millones de dólares en el cuidado del cabello, de las uñas y de la piel. Piénselo dos veces antes de intentar destruir al sistema capitalista de un país cuyos ciudadanos gastan más de 25 millones de dólares al año en periódicos, 31.000 millones de dólares en libros, casi 14.000 millones de dólares en grabaciones sonoras y casi 54.000 millones de dólares en películas. Y todo ello refleja su libertad de expresión. Por supuesto, también considere que es un país cuyos habitantes gastan más de 115.000 millones de dólares al año en comida rápida y 13.3 mil millones de dólares en bares y tabernas. No se apresure demasiado en irse de un país cuyos habitantes dilapidan de buena gana, incluso con alegría, más 34 millones de dólares en juguete, 38.000 millones de dólares en cuidar sus prados y jardines y 74.000 millones de dólares en artículos deportivos. Y por supuesto, apoye a un país cuyos habitantes gastan más de 91.000 millones de dólares al año en muebles y accesorios para el hogar. 167.000 millones de dólares en ropa y accesorios, 22.000 millones de dólares en servicios de lavandería y tintorería, 87.000 millones de dólares en artículos eléctricos y casi 14.000 millones de dólares en sepultar a sus muertos. Recuerde, además, que este es solo el principio de las fuentes que están a su alcance para acumular dinero. Solo hemos mencionado unos cuantos lujos y gastos superfluos, pero no olvide que el negocio de producir, transportar, comercializar, esos pocos artículos proporciona empleo regular a muchos millones de personas que reciben miles de millones de dólares mensuales por sus servicios y que los gastan con entera libertad en productos tan necesarios como superfluos.
Recuerde, especialmente, que detrás de todo ese intercambio de mercancías y servicios personales puede encontrarse abundantes oportunidades de acumular riqueza. En esto, los estadounidenses contamos con la ayuda de nuestra libertad. No hay nada que le impida ni a usted ni a nadie entregarse a cualquier tipo de esfuerzo necesario para seguir adelante con un negocio. Si uno tiene grandes talentos, formación y experiencia, puede acumular grandes riquezas. Los que no sean tan afortunados acumularán cantidades más pequeñas. Cualquier persona puede ganarse la vida a cambio de una cantidad apenas nominal de trabajo y esfuerzo. Así que, ya lo sabe, la oportunidad ha desplegado ante usted los beneficios que ofrece. Acérquese al mostrador, seleccione lo que quiera, diseñe su plan, póngalo en acción y sígalo con persistencia. Estados Unidos es un país capitalista. Se ocupará del resto. Puede confiar en que esta nación capitalista le garantiza a cada persona la oportunidad de prestar servicios útiles y de cosechar riqueza en proporción con el valor de sus servicios. El sistema no le niega a nadie este derecho, pero no promete algo por nada, ni puede hacerlo, porque el mismo sistema está irrevocablemente controlado por la ley de la economía, que no reconoce ni tolera durante mucho tiempo el recibir algo sin dar nada. La ley de la economía es un legado de la naturaleza. No hay un tribunal supremo ante el que se puedan apelar quienes la violan. Esa ley impone castigos a quienes la violan y otorgan recompensas adecuadas a quienes la observan. Esa ley no puede revocarse. Es tan firme como las estrellas del firmamento. Está sujeta al mismo sistema que controla a las estrellas y por supuesto que es parte de él. ¿Puede uno negarse a adaptarse a la ley de la economía? Por supuesto. Este es un país libre, como ya dijimos, donde todos nacen con los mismos derechos, lo que incluye el privilegio de ignorar la ley de la economía. Nunca hemos llegado a esa etapa en Estados Unidos. Pero ahora sabemos lo que queremos saber sobre la forma en que funciona el sistema. Tal vez tengamos la fortuna de no presenciar una realidad tan macabra. Sin duda, preferimos continuar con nuestra libertad de palabra, libertad de acción y libertad de prestar un servicio útil a cambio de riqueza. La práctica de los funcionarios del buen gobierno de otorgar a hombres y mujeres el privilegio de atracar los fondos de la nación a cambio de votos a veces tiene como resultado una elección, pero así como la noche sigue al día, el resultado final siempre se presenta cuando cada centavo que se utilizó mal debe ponerse con intereses altísimos. Si no se obliga a pagar a quienes perpetraron el atraco, la carga caerá sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta la tercera o cuarta generación. No hay manera de evitar esa deuda. La gente puede agruparse con el propósito de obligar a las empresas a incrementar los sueldos, a reducir las horas de trabajo y a menudo lo ha hecho. Pero eso tiene un límite. El límite es el punto en que se interpone la ley de la economía y el alguacil atrapa tanto al empresario como a sus empleados. A lo largo de 6 años, de 1929 a 1935, los estadounidenses ricos y pobres estuvieron a punto de ver cómo la economía ponía en manos del alguacil a todas las empresas, las industrias y los bancos. No fue un espectáculo agradable. No elevó nuestro respeto por la psicología de las masas mediante la cual la gente lanza la razón al viento y empieza a tratar de obtener algo sin dar nada. Quienes vivimos esos 6 desalentadores años, cuando el miedo cabalgaba en la silla y la fe yacía en el suelo, no podemos olvidar la forma inexorable con la que la ley de la economía afectó a los ricos y a los pobres, a los débiles y a los fuertes, a los viejos y a los jóvenes. No deseamos volver a pasar por una experiencia similar. Estas observaciones no se basan en una corta experiencia. Son el resultado de 25 años de análisis cuidadoso de los métodos de los individuos más prósperos que se han conocido en Estados Unidos. Esas personas emprendedoras, trabajadoras, inteligentes y otras como ellas en la actualidad, además de las que nos han precedido, representan la auténtica genialidad del sistema estadounidense, de la libre empresa y del estilo de vida americano. Sus atributos ayudaron a la nación a sobrevivir a la Gran Depresión y a florecer. Uno de esos atributos es la precisión en las decisiones.
y el ejercerla con eficacia representa el séptimo paso hacia la riqueza. Ahora concentraremos nuestra atención en ese paso. Dios parece favorecer al individuo que sabe exactamente lo que quiere, si está decidido a alcanzarlo. No lo olvide. Un hermoso discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera en el salón de los banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supo que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la generosa hospitalidad de Charles Schwab, durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria del acero, de 38 años de edad, a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que provocaría una estampida en la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, que se sentó a la derecha de Schwab, como exigía su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación, y la que se llevó a cabo fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Schubert. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Repitió partes de este en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el Trust del Acero, ofreció como testigo, desde el estrado, su visión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez no se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues las sutilezas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y elaborado con mucho ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital que se calcula representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una banca empotrada en la ventana donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en motivar juntos un trust del acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Helbert Gary, el mojigato abogado de provincia, quizá atraerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas. Y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Se consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores.
El magnetismo financiero en que la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigirlas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, quien ya había formado la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. La National Tube y la American Bridge eran otras dos empresas de Morgan, y los hermanos Moore habían dejado los negocios de los cerillos y las galletitas para formar el Grupo Americano, integrado por Tin Plate, Steel Hopo y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían muella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía perfectamente. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Skybook Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entrometerse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuviera sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y como lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwab aquella noche del 12 de diciembre de 1990 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a escala mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el comercio del mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. Dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para W. Andra Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de la razón que Schwab le había ofrecido. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado. Al señor Carnegie, al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso en el Hotel Bellevue de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero.
En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esta historia de principio a fin, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas en puño y letra llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y el potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en sus creencias en el derecho divino del dinero. Con él estaba Roberto Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella reunión jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Walrus y los Carpenters de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie de que venda? Le preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, le aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En Westchester, en enero, se jugó un partido de golf en los helados prados de Saint Andrew. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios sino hasta que estos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por este precio. La cifra ascendía a unos 400 millones de dólares y se llegó a esa a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital de los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero Kane, un hábil agente de la bolsa de valores, se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab
de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que usted acaba de escuchar se incluyó aquí porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos de ustedes dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan mediante el cual se le proporcionaba fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel. Las fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de adquirir existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares de beneficio producidos por esa transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro, porque esa filosofía es la trama y urdimbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía se quedó establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United States Steel Corporation prácticamente era un desconocido en aquel tiempo. Simplemente era un asistente de Andrew Carnegie hasta que se originó su famosa idea. Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas. Y ascendió, como todas las personas de grandes logros, en las alas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como autosugestión.